De Daniel, les voy a pedir que busquemos Daniel capítulo 5, versículos del 1 al 16. Como hemos estado viendo en estos últimos 4 domingos, estamos estudiando la historia del profeta Daniel. Daniel fue un hombre que fue deportado en la primera deportación, como ya lo hemos visto, y estando en Babilonia, él se convierte en el segundo a cargo de todo el imperio. O sea, era el hombre más importante del mundo, solo el emperador estaba por encima de él. Sin embargo, aquí vamos a ver, en este capítulo 5 vamos a ver una historia que podemos llamar el último día de lo mejor que ha hecho la humanidad. ¿Por qué? Porque como estudiamos en estos últimos 4 capítulos, el imperio babilónico fue lo mejor que llegó a ser toda la humanidad. Tenía calles de oro, tenía jardines colgantes, tenía sistemas de irrigación que en la actualidad no tenemos. Y en aquel entonces sí tenían. ¿Por qué? Porque lograron hacer que el agua incluso subiera a los palacios y todo. Entonces, lo mejor que ha hecho la humanidad en toda la historia ha sido Babilonia. Y hoy vamos a estudiar el último día de este imperio. Vamos a leer de manera antifonal los primeros 16 versículos del capítulo 5. Leo el 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles y estaban bebiendo vino en presencia de los reyes. Belsasar, por el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus reinas, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los utensilios de oro que habían tomado al santuario de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una con la otra. El rey gritó con gran voz que trajesen a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló a los sabios de Babilonia y dijo: cualquier hombre que lea esta escritura y me declare su interpretación será vestido de púrpura, tendrá un collar de oro en su cuello y gobernará como el tercero en el reino. Entonces fueron introducidos los sabios del rey, pero no pudieron leer esta escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó muchísimo y se puso pálido. Sus nobles estaban desconcertados. La reina, por la palabra del rey de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbes tus pensamientos ni padezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los mismos dioses. A él, tu padre, el rey Nabucodonosor, constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos. Por cuanto fue reunido mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y desvelar enigmas y sabiduría, y todo esto entendimiento, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámase pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue llevado a la presencia del rey, y el rey le dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel, uno de los cautivos de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora han sido traídos a mi presencia los sabios y los encantadores para que leyeran esta escritura y me dieran a conocer su interpretación, pero no han podido declarar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Pueden tomar asiento. Pero como les comentaba y como hemos estado estudiando en semanas anteriores, sabemos ya del imperio babilónico. ¿Qué fue el imperio babilónico? Bueno, el imperio babilónico comienza con el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar, que comienza a conquistar el mundo. Cuando llega Nabucodonosor, él es el que establece ya el imperio como tal. Nabucodonosor conquista totalmente el mundo y en cuenta de ello conquista Jerusalén y comienza a jalar judíos para que se sirvieran en el palacio, como ya lo hemos estudiado. Nabucodonosor muere en el año 562.
El problema que tuvo Nabucodonosor fue que no fue un gran líder. Nabucodonosor fue un gran dictador, fue un gran emperador, pero nunca levantó a alguien que siguiera lo que él había hecho. Entonces, en cuestión de 25 años, pasan 4 reyes y el imperio queda totalmente destruido. Después de Nabucodonosor, queda como todo reinado, queda su hijo que se llama Abuel Marduk, que muere en 2 años. Este Abuel Marduk no deja hijos y por lo tanto queda el rey, el esposo de la hermana. El cuñado se llama Nergal-Usar. Este reina durante 4 años, muere, y este sí tenía un hijo que se llamaba Labasi Marduk, que llega a ser rey, pero inmediatamente él es despojado del reino por Nabonido. Nabonido fue un hombre que derrocó al rey, derrocó al emperador del mundo, y él gobierna de 556 a 539. Todo esto que estoy contando es historia. Sin embargo, el asunto de Nabonido fue que, a pesar de ser un rey ilegítimo, también tenía otro problema que hizo que comenzaran a haber mucha fricción dentro del reino. Los babilónicos era gente politeísta, podían adorar a una cantidad de dioses innumerable, ¿verdad? Pero como nos enseñó la semana pasada Douglas, había un dios principal. ¿Quién era el dios principal? Era Marduk. ¿Y se acuerdan la imagen que nos enseñó Douglas? Marduk es un hombre que está sobre el dragón, que anda sobre el mar. ¿Qué significaba esto? Es el anticristo, que va a ser un hombre que va a andar con el poder de Satanás sobre las naciones. El anticristo mismo es el dios principal de Babilonia. Ya hemos estudiado durante los últimos 4 capítulos cómo fue en Babilonia donde salieron los demonios, cómo los babilonios y los caldeos pactaron con estos demonios, y por eso es que se comienza a crear estos imperios. Dios no creó los imperios, creó las naciones. Entonces, ¿dónde llega Nabonido? Nabonido era un hombre que su mamá le enseñó a adorar a otro dios, adoraba al dios Luna llamado Sin. Entonces Nabonido comienza a adorar a este dios y comienza a dejar de adorar a Marduk. Resulta ser que los babilonios tenían una tradición de que todos los años el emperador tenía que ir a adorar a Marduk, y el sacerdote a Marduk abofeteaba al emperador y lo obligaba a hincarse. El emperador del mundo hincaba enfrente de Marduk, porque le rendía toda la gloria a Marduk, que nosotros sabemos que es el anticristo. Sin embargo, este Nabonido, como adoraba al dios Luna, él se iba a Arabia a adorar a su dios Luna. Y entonces él se fue a Arabia durante 4 años y se escondió en Arabia adorando al dios Luna. Entonces en Babilonia los sacerdotes y los hombres se preocupaban porque no se estaba adorando a Marduk, y durante 4 años nadie fue a humillarse donde Marduk. Y entonces decían que esto iba a provocar catástrofes, iba a provocar la caída de agricultura, sequías y todo. Entonces ellos estaban preocupados y lo consideraban un rey hereje y un rey ilegítimo a este Nabonido. ¿Cómo Nabonido se va a Arabia y pasa adorando a su dios Sin en Arabia, porque él consideraba que Sin estaba bravo, entonces iba a adorarlo donde debía adorar a Sin? Pone a cargo del imperio a su hijo Belsasar. Entonces Belsasar es el segundo del reino. Belsasar no llega a ser rey, pero sí a cumplir sus funciones de rey, y es por eso que Belsasar, aquí vemos que él ofrece a que el que interprete la escritura puede ser tercero del reino. ¿Por qué tercero? Porque estaba Nabonido primero, estaba Belsasar segundo, y el que seguía era el tercer lugar. Belsasar nunca fue tercero. Otra cosa importante que tenemos que saber antes de entrar en este capítulo es que Daniel ya no era el número 2 del imperio. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel, durante el reinado de Nabucodonosor, llega a ser número 2 y era el encargado absoluto de todo el imperio, como ya lo hemos estudiado. Sin embargo, después de que muere Nabucodonosor, los reinados rápidos de su hijo, el cuñado y el hijo del cuñado, Daniel sigue ahí. Fueron como 4 años nada más. Pero cuando llega Nabonido y se van a estas loqueras árabes y queda Belsasar, comienzan a hacer loco en Babilonia y quitan a Daniel. El hombre en carga de Babilonia es quitado a su cargo, y durante estos, creo que son 25, no, menos de 20 años, Daniel se encarga de liberar a todos los egipcios, de fundar sinagogas por todo el mundo y de todo lo que hemos hablado que hizo Daniel, porque Daniel no podía administrar todo el imperio del mundo y hacer estas cosas. Entonces Daniel toma este tiempo para hacer estas cosas. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, hay una tablilla de tiempo babilonio en un museo en Alemania donde están los nombres de todos los cargas, ¿verdad?, de toda la planilla pesada de Babilonia, y no aparece el nombre de Daniel. Y aquí nos enseña que el Belsasar no conoce a Daniel.
Entonces vemos que en serio Daniel fue depuesto de su puesto de segundo lugar. Resulta ser que 150 años de esto, en Isaías, vamos a buscar Isaías 44, por favor. Alguien, el primero que me lo encuentra, me lo lee. Isaías 44, versículos 24. 150 años de este momento, 150 años antes, Isaías había recibido una profecía de parte de Dios, y esto es increíble. ¿Por qué les digo que es increíble? Versículo 24 de Isaías, capítulo 44, versículo 24. Leo para ustedes. Así ha dicho Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra sin ayuda de nadie. Soy quien deshace las señales de los adivinos y enloquece a los magos. Soy quien hace volver atrás a los sabios y convierte en necedad su erudición. Soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. Soy quien dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá serás reedificadas, yo levantaré sus ruinas. Soy quien dice a las profundidades del mar, séquense, y yo secaré tus ríos. Soy quien dice de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén, será edificada y el templo sean puestos tus cimientos. 45:1. Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él. Isaías habla de esta profecía 150 años antes. El imperio babilónico duró 100 años, o sea, más o menos 50 años antes de que Nabucodonosor se levantara. Isaías profetiza y le profetiza a Israel que Israel y Jerusalén serán reedificadas y que Ciro dominará el mundo. Imagínense que en este momento alguien se levantara y nos diga, Costa Rica va a ser reedificada y ustedes van a volver del exilio. Todos diríamos, pero ¿cómo reedificadas? Nosotros estamos bien. ¿Cuál exilio si nosotros vivimos en Costa Rica? Esa profecía de Isaías nadie la comprendió en ese momento. Era así como, ¿y quién es este Ciro? O sea, no tiene nada que ver. Se levantó Nabucodonosor y todo el mundo dijo, ¡ay, qué bateador! O sea, se levantó, no era así. Pero Isaías estaba profetizando por medio de Dios lo que iba a suceder después. Y vean que se cumple textualmente toda esa profecía. Los sabios son confundidos y no podían leer la escritura en la pared que ya leímos en Daniel. Y algo muy importante en la profecía de Isaías 44. Dios dijo, yo secaré tus ríos. Resulta ser que Babilonia era la ciudad más impresionante que se ha construido, incluyendo las actuales. No hay nada como Babilonia. Como vimos cuando vimos el capítulo 1 en las imágenes, Babilonia era una ciudad que tenía una doble muralla de 100 metros de altura. Entonces imaginen ustedes un muro de 100 metros de altura. Después de ese muro había un foso donde pasaba agua, y después había otra muralla de 100 metros de altura. Entonces la ciudad de Babilonia era total y absolutamente impenetrable. ¿Por qué era impenetrable? Porque si ustedes con un ejército logran brincarse la primera muralla, que era algo imposible, brincar 100 metros de altura, caían a un foso y después tenían que cruzar otra muralla de 100 metros. Es imposible pretender cruzar esas cosas sin que nadie te tire una flecha y te pegue, porque era imposible. Entonces Babilonia era totalmente inexpugnable la ciudad. Llega Ciro, se levanta Ciro y comienza a gobernar el mundo desde Persia y Media, y se viene para acá y viene conquistando el mundo. Todo lo que era Babilonia lo viene conquistando. Cuando llega a la altura de Sinar, él no va a conquistar Babilonia, sino que sigue conquistando y llega a Arabia. En Arabia estaba Nabonido adorando a su dios Luna. Nabonido, como emperador del mundo, hace una alianza con Egipto y con Libia y enfrenta a Ciro y cae derrotado. Ahí sí, Belsasar se convierte en emperador del mundo. Ciro conquista todo el mundo y se devuelve a enfrentar a la ciudad de Babilonia. Sin embargo, los babilonios estaban muy tranquilos. Ellos sabían que su fortaleza, su ciudad era inexpugnable. Y tenían suficientes recursos, tenían el río Éufrates que entraba a la ciudad y atravesaba la ciudad con suficiente pescado, suficiente agua como para decir, no, estos se mueren primero de hambre ellos que nosotros aquí adentro. Entonces ellos estaban muy tranquilos dentro de la ciudad, y eso es lo que estamos viendo en ese momento. Sin embargo, Dios actúa de una forma increíble y cumple su profecía en Isaías 44. Él mandó una sequía durante ese año que hizo que el nivel del río Éufrates descendiera. El rey Ciro, según cuenta la historia, dividió su ejército en tres. Los más cargos, los más bravos, los mandó la mitad a un lado de la ciudad y la otra mitad al otro.
y mandó a todos los débiles, esclavos y los inútiles del ejército al río Río. Había una laguna que estaba empantanada. Todos estos inútiles comienzan a abrir un canal y hacen que el agua se desvíe a la laguna. Se desvía lo suficiente para que el nivel del río baje y los medos y persas pasan el río Éufrates variando con el agua a la altura del muslo. El río Éufrates es un río sumamente profundo que nadie puede entrar caminando por el río porque se ahoga. Ellos lograron atravesar el río caminando. Y cuentan los historiadores, Heródoto principalmente, que cuando entran el ejército del medio, entran por los dos lados de la ciudad, por donde atravesar el río, entraban caminando. Si los babilonios hubieran estado atentos a lo que estaba sucediendo, hubiera sido como pescar en un tanque de truchas. Los viejos caminando por el agua, y usted nada más comenzaba a disparar flechas y tenían que ir cayendo. Pero los babilonios estaban ocupados en otra cosa. Y hoy vamos a ver en qué estaban ocupados y por qué es que se cumplen todas las profecías que Dios da. Entonces, ¿qué estaba haciendo Belsasar y su gente durante el capítulo 5? Bueno, nos vamos a ir al versículo 3 y 4, que es donde nos va a revelar qué estaban haciendo. Siempre se ha dicho que ellos estaban en una fiesta, en un pachangón. Sin embargo, vamos a ver versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Belsasar estaba haciendo culto a sus dioses. Ellos sabían que Ciro estaba afuera y sí les preocupaba un tanto. Entonces, ¿qué hacían las personas? Bueno, recurrían a los dioses. Y Belsasar comienza a orar a sus dioses. Y en las fiestas a los dioses, como ya hemos estudiado todos los cultos paganos, siempre tenían energías y borracheras. Fue tanta así la borrachera que Belsasar se acuerda que había un dios que todavía no estábamos poniendo por debajo de los dioses míos. Era el Dios Jehová. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, a pesar de que él fue el que destruye el templo de Jehová, se trae los utensilios, y si nosotros fuéramos un ejército y nos metemos, por ejemplo, a la casa de Douglas y nos robamos las cosas más cargas de la casa de Douglas, va a ser para usarlas nosotros, ¿cierto? Yo no voy a robar un vaso de oro para tenerlo guardado, va a ser para usarlo yo, si no, no tiene sentido. Sin embargo, como vimos, Nabucodonosor reconoció que Jehová era Dios, y todas las cosas que él se robó, él las guardó y no las utilizó, porque él reconoció que era el Dios verdadero y que estas cosas eran para adorar al Dios verdadero. Viene Belsasar, que es un hombre necio, torpe, y no reconoce estas cosas, sino que, ¿cómo se acuerda que todavía había un Dios que no estaba deshonrando en favor de su Dios? Dice, tal vez al deshonrar a este Dios y honrar más a mi Dios va a vencer así. ¿Por qué? Porque recuerden que antes se consideraba que cuando en una guerra ganaba el pueblo que tenía el Dios más fuerte. Entonces Belsasar ofende a Dios utilizando estos utensilios de la casa de Jehová para adorar a sus dioses. Primera enseñanza que tenemos de esto: ¿cuántas veces nosotros agarramos las cosas de Dios para honrar a otros dioses? Las cosas, los instrumentos y utensilios que Dios nos ha dado, nosotros podemos utilizarlos para ídolos, igual que Belsasar. El celular es un instrumento para nuestra vida actual, pero ¿cuántas veces lo convertimos en un ídolo que pasamos todo el santo día aquí? Y incluso estamos en la iglesia y estamos en este plano, porque es un ídolo para nosotros. El guaro puede ser otro ídolo, y agarramos el dinero que Dios nos dio como bendición para dárselo al Dios Baco en el licor. ¿Y cuántos ídolos tenemos nosotros? Y podemos darle lo que Dios nos dio a los ídolos, igual que este necio de Belsasar. ¿Y qué pasa con Belsasar? Bueno, Belsasar, Dios le dice hasta aquí, y no fue por lo que hizo Belsasar, fue porque Dios hace 150 años había determinado hasta dónde iba a llegar este imperio. No es que Dios va sobre la marcha, Dios ya sabe todo lo que va a suceder, y entonces Dios ya lo había profetizado y ya le había dicho hasta aquí. Sin embargo, acá se da el lujo de que aparezca una mano y le escriba, para que durante toda la historia de la humanidad quede esta historia como algo impresionante que Dios hizo. Dios no permite que lo ofendan, y si usted lo va a ofender, Dios lo va a sacudir igual que sacudió a Belsasar. Acá vamos a ver otra cosa curiosa, y vamos a analizarnos, vamos a tratar de entender lo que pensaba la gente de entonces. La Biblia debe ser interpretada según la persona que la escribió. Nosotros no podemos creer que los cultos que habla Daniel, que eran babilonios de 562 a.C., sean iguales al culto en el 2015. ¿Por qué? Porque ha cambiado muchas cosas. En aquel entonces,
La gente consideraba que los dioses se enojaban y hacían cosas porque estaban celosos. ¿Qué hace el anticristo y Satanás durante este imperio? Bueno, copia. Satanás, como hemos estudiado y vimos durante Apocalipsis, Satanás es un copión. El hombre no puede inventar nada, entonces el hombre copia todo. El hombre vio en el cielo cómo funcionan las cosas y va al infierno y organiza todo copiando. Y organiza la Trinidad satánica porque él vio que Dios es 3 personas, entonces él va copiando. Marduk, que es el anticristo, copia lo que hizo Dios. Dios es un Dios celoso, que cuando Israel tuvo ídolos, Dios lo castigó. Marduk, para prevenir que los babilonios no creyeran en Jehová, porque Daniel había sido un hombre tan fuerte que le predicó a todos, hace que Marduk sea considerado un Dios celoso. Entonces, como Belsasar estaba orando al Dios Sin, entonces Marduk se enojó y la gente decía, vea, hace 4 años nadie se humilla enfrente de Marduk, recibe la bofetada y se arrodilla el emperador del mundo. Entonces Marduk está bravo. Marduk mandó la sequía y por eso el río está bajo de nivel. Por eso el río puede ser desviado. Y no solo eso, estamos adorando a otro Dios, estamos adorando así. Entonces Marduk está muy celoso. Marduk nos va a regañar. Y apareció Ciro. Y Ciro negoció con los sacerdotes de Babilonia y les dijo: si me abren las puertas de la ciudad, yo voy a adorar a Marduk y voy a permitir el culto a Marduk. Entonces, cuando llega Ciro, Ciro es el único en la historia de la humanidad que conquista la ciudad más fuerte del entonces sin matar una sola persona. Ciro entró caminando. Babilonia le abrió las puertas a Ciro porque ellos consideraban que había que adorar a Marduk. El anticristo copió lo que hizo Dios. Dios es un Dios celoso que reprende cuando nosotros nos vamos a los ídolos. El anticristo copia y los babilonios, que estaban cerca de haber escuchado las historias de Jehová, de creer en un Dios verdadero, son confundidos por medio de esta estratagema de Satanás. Decir, Marduk es un Dios celoso y Ciro entra. Ciro simple y sencillamente pactó con los sacerdotes y con el ejército que le iba a dar el culto a Marduk, y por eso Ciro entra y conquista la ciudad del expugnable sin una sola muerte. El único que murió en esta noche fue Belsasar, porque fue traicionado por su mismo imperio, como lo vamos a ver en la prédica. Siguiendo en Daniel 5, vamos a ver en el versículo 6 cómo Daniel escribe algo que nunca se había escrito. El nivel de miedo que llegó a tener Belsasar. Vean que, bueno, en mi versión dice: se desencajaron las articulaciones de sus caderas y sus rodillas chocaban la una con la otra. Nosotros, como seres humanos, hemos tenido miedo, y cuando uno se asusta, uno le agarra la temblorina, pero a veces es así como que se te mueven las manos un poquito. Imagínense el nivel de miedo que hay que llegar a tener para que las rodillas literalmente choquen. Daniel no está poniendo cuentos como los cuentos de Scooby, que veíamos al perro temblando. No, él está escribiendo lo que él vio. Y el rey temblaba literalmente, el miedo era tremendo. Versículo 10: debido a las palabras del rey y sus nobles, entró la reina a la sala del banquete. Acá vamos a ver otra cosa importante que hace Daniel. Vean que la reina entró. La reina no estaba en el banquete y en el culto a los dioses paganos. ¿Quién era esta reina? Bueno, según el original, la palabra reina no se refiere a la reina esposa del rey, sino era como decir la reina madre. Esto es cuando queda por ejemplo, la reina de ahorita de Inglaterra, que tiene como 100 años, ella es reina madre, y va a ser rey el que sigue, porque ella como mujer no puede ser reina regente, sino queda del rey el hijo y ella sigue como reina madre. Según la historia, esta reina madre era la esposa de Nabucodonosor. Habían pasado 25 años desde que Nabucodonosor murió y es probable que ella todavía estuviera con vida. Esta mujer, al parecer, era discípula de Daniel. Ella había aceptado a Jehová y por eso ella no estaba en este culto a los dioses. Entonces ella entra y dice algo importantísimo, versículo 11: en tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. Sin embargo, esta traducción tiene un pequeño detalle. La Biblia, Dios habla hoy, y algunas otras versiones traducen esto literalmente y dicen: en tu reino hay un hombre en quien mora el Espíritu Santo de Dios. Daniel es un hombre reconocido como el hombre en el que mora el Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos de Daniel acá? Nosotros somos reconocidos como los hombres y las mujeres donde mora el Espíritu Santo, o somos reconocidos como cualquier patas vueltas. Daniel fue un hombre tan cabal en su forma de comportarse, tan maduro,
que Daniel era reconocido como el hombre en el que mora el Espíritu Santo. Y recuerden que en aquel entonces el Espíritu Santo podía ir y venirse. Daniel se comportó de tal modo que el Espíritu Santo siempre estuvo con él. Nosotros tenemos la bendición y la promesa de Dios de que el Espíritu Santo no nos va a abandonar, pero somos reconocidos como los hombres o las mujeres donde el Espíritu Santo mora, porque Daniel sí lo era. Después, veamos el versículo 12, vamos a encontrar otro detalle importantísimo en el carácter de Daniel y que nosotros debemos aprender para nuestro carácter. Versículo 12, por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel, excelencia de espíritu, conocimiento, entendimiento, interpretación de sueños, revelación de enigmas y solución de problemas. El rey le puso por nombre Beltesazar, que Daniel se ha llamado y él declarará la interpretación. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, según el capítulo 1, cuando lo estudiamos, Daniel le quitaron el nombre. Daniel significa Dios es mi juez, y le habían puesto Beltesazar, que significa Señora protege al rey. Para una persona de la antigüedad, el nombre representaba quién es. Y si a mí me cambiaban el nombre y me llamaban Beltesazar, me están buscando que mi conciencia cambiara para olvidar toda mi cultura judía, olvidar a qué Dios servía yo, y si ahora adorara a la señora que protege al rey, que era otro dios babilonio, que lo comentamos la vez pasada, que era Tammuz, y se me olvidó el nombre, la esposa del libro, Semiramis, que era Semiramis. Esa es la señora que protege al rey, Semiramis. Entonces Daniel, con el paso de los tiempos de estar en Babilonia, los mismos babilonios dijeron: no señor, usted no es Beltesazar, usted es Daniel, porque usted, Dios es mi juez. Daniel se comportó de tal manera que los mismos babilonios tuvieron que decir: no, es que usted no es señora proteja al rey, usted, Dios es mi juez. La personalidad de Daniel hace que los mismos babilonios tengan que reconocer a Dios en su vida. Y esto es algo que nosotros también debemos aprender. Nuestro andar, nuestro comportamiento debe permitir que la gente, los demás, vean a Dios en nuestra vida. Me acuerdo una vez que el pastor nos contaba una historia que fue a buscar a un miembro de la iglesia al trabajo y llegó y preguntó por fulanito, ¿verdad? Y en la puerta le preguntaron: ¿fulanito el bueno o fulanito el malo? Es que hay dos con el mismo nombre. Y entonces el pastor, que se quedó así y se raspaba la cabeza y dijo: bueno, el bueno, y si le salió el que era. Entonces eso es bueno. No les voy a decir quién fue la persona, pero eso quiere decir que esa persona se comportaba de una manera distinta, que los miembros de su trabajo lo veían distinto, le decían el bueno. ¿Por qué le decían el bueno? Porque él demostraba que había algo distinto en él. Nosotros, si nos llegan a buscar a nuestro trabajo, nosotros van a llamar al bueno o al malo. ¿Van a llamar a Andrés el cristiano o van a llamar, no, aquel charlatán que está allá? ¿A quién van a llamar cuando nos van a buscar al trabajo nosotros? A Daniel, cuando lo iban a buscar, ya llamaban a Daniel, ya no llamaban a Beltesazar. Al principio le decían Beltesazar y Beltesazar como a los pueblos chiquititos, para que se aprendieran el nombre, Beltesazar aquí, Beltesazar allá. Con el paso del tiempo dijeron: no, él no es Beltesazar, él es Daniel, porque su forma de comportarse demostró que él era Daniel. Y esto es importantísimo en la cultura, y es importantísimo para nosotros, porque nosotros como cristianos debemos hacer que la gente nos vea como Daniel, no como Beltesazar. Por último, para terminar el capítulo, y lo vamos a ver en la prédica el día de hoy, Beltesazar el rey, no lo confundan con Beltesazar, que era el otro nombre de Daniel. Beltesazar muere. ¿Qué aprendemos de este primer capítulo, el último día de lo más maravilloso que ha hecho la humanidad? Bueno, primero confirmamos que el anticristo es un imitador, pero es un imitador de los mejores. Por lo tanto, usted no trate de engañarlo, porque él es el maestro de los engaños. Vean cómo engañó a los babilonios. Y eso es lo que Dios hacía. Y los babilonios, que estaban cerca de ver que en serio el Dios de Daniel era algo especial, se confundieron en este juego del anticristo, de hacer a Marduk un Dios celoso que botó el mejor imperio sin una sola muerte y le dio el imperio a otra persona que venía a adorarlo y a hincarse enfrente de él. El anticristo es un imitador, pero es el mejor imitador que hay. Así que si usted tiene que enfrentar a Satanás, no crea que le puede ganar, porque él lo va a engañar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Venza a Satanás, no. Resistid al diablo
resistir del larguito y huir, no pelee cuerpo a cuerpo porque le va a ganar. Número 2, el valor de estudiar la palabra de Dios es importantísimo. Como lo vamos a ver en la predica, en el resto del capítulo 5, Daniel llega y se presenta frente al emperador del mundo, un tipo que no era muy cuerdo que digamos, y que tras de todo estaba borracho, y lo enfrenta y le dice la verdad. ¿Por qué Daniel tenía la total seguridad de poder enfrentar al hombre que podía matar a quien le diera la gana en el mundo, sin miedo? Porque Daniel ya sabía en Isaías 44 que Ciro iba a conquistar esta ciudad, porque él estudiaba la palabra de Dios. Y en el capítulo 9 y 10 vamos a ver cómo Daniel, de tanto estudiar la palabra, llegaba y decía: Dios, que hay un problema, las cuentas no me salen, se podía dar el taco, porque él estudiaba a fondo, y ese estudio de Daniel le promovía la fe. Y nosotros tenemos que ser igual que Daniel. Si queremos tener una fe sólida, que poder confiar en las promesas y las palabras de Dios, debemos estudiar la palabra. Nosotros debemos manejar y saber lo que dice la palabra de Dios para poder tener una fe sólida. Porque de otro modo, usted no tiene fe, tiene presunción. Usted cree que Dios va a actuar y cree que Dios lo va a ayudar, pero no sabe si es cierto o no. Y puede ser que esté mintiéndose solo. Y puede decir: no, es que mi trabajo me va a salir bien porque Dios me ayuda. ¿Dios le dijo eso? ¿Está seguro o es nada más que usted cree? Usted tiene que confirmar todo con el estudio de la palabra de Dios. Usted debe dedicar su vida a estudiar, así como Daniel dedicaba el tiempo al estudio, y lo veremos en el capítulo 6, también a la oración. Por último, ¿es usted conocido como el hombre en el que mora el Espíritu Santo? ¿Es usted conocido como Daniel? ¿O es usted conocido como Beltesazar? O como en el caso del pastor, ¿es usted bueno o es usted malo? Nosotros como cristianos no debemos ampararnos a la expiación y a decir: soy salvo, la salvación no se pierde, para poder ser hermanos, porque Dios no nos llamó para eso. Nosotros no somos salvos para nada más llegar con los pelos en el alambre al cielo. Nosotros somos salvos porque nuestra misión es demostrarle al mundo que Cristo vive en nosotros. Si Jesucristo nos dio la promesa de que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días, no es porque es algo bonito que el Espíritu Santo esté aquí o que el Espíritu Santo no tenga nada mejor que hacer. Es para que nosotros tengamos el poder, los dones, el fruto del Espíritu Santo, y podamos ganar al mundo para Cristo. Y con nuestro comportamiento es la primera forma en que nosotros vamos a demostrarle a la gente que hay algo distinto en nosotros. No es que las obras sean para salvación. La salvación siempre va a ser por gracia, por medio de la fe. Pero las obras que nosotros hagamos van a demostrarle a la gente la fe, como Santiago dijo: una fe sin obras está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque cualquiera que pase por la calle, si no ve nuestras obras, no nos va a creer nuestra fe. Y nuestra fe debe ser respaldada por nuestras obras y nuestro comportar. Aprendamos de Daniel a que nos llamen Daniel. Aprendamos a que nos llamen fulanitos buenos, no fulanitos malos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta o comentario? Pastor. Sobre el versículo 4, tal vez una aclaración, que Beltesazar tenía una fiesta con 1000 principales, pero el versículo 4, esa versión mía dice que bebieron vino y se deshicieron en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Entonces, como una aclaración, que era lo que estaban haciendo en esa fiesta. Ellos lo que estaban haciendo era un culto. Lo mencionamos comenzando. Él estaba haciendo un culto a sus dioses. ¿Por qué el culto? Porque él sabía que Ciro estaba afuera y tenía un ejército más grande que el de él. Entonces él sabía, o por lo menos confiaba, que dentro de Babilonia nadie iba a entrar, porque Babilonia era la ciudad inexpugnable. Pero aún así adoro a mis dioses para ver si ellos se contentan y se echan a Ciro. Beltesazar comienza a hacer un culto a sus dioses. Y en la loquera del culto, recuerde cómo hemos hablado de los cultos paganos, había licor, había orgías y había todo tipo de desenfreno. En esa loquera, él se le ocurre traer los utensilios de la casa de Dios. Lo que se estaba pasando en este momento en Babilonia era un culto a los dioses. Los historiadores, y ustedes pueden buscar en cualquier libro de historia acerca de Babilonia, la caída de Babilonia, le van a decir que es que ese día era un día de festividad especial y por eso todo el mundo estaba borracho cuando Ciro entra.
No era que había una festividad especial, es que era un culto a los dioses paganos, que nosotros ya hemos estudiado cómo los dioses paganos, sus cultos, eran todo tipo de desenfreno y pecado que al ser humano le apetece. Entonces, Belteshazzar tenía un culto a todos los dioses habidos y por haber. Él, en la preocupación de tener así de frente, adoró a todos los que se le ocurrió: oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. O sea, ya no hay un elemento en el que había otro dios. O sea, él adoró todo cuanto había para poder buscar su respuesta contra Ciro el Medo. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces vamos a dar para continuar. Dice, cuando Daniel le habla, ¿él se arrepiente o no? Ok, eso lo vamos a ver en la prédica, entonces no me voy a adelantar porque eso es, o sea, en el capítulo 5 se define eso, pero es parte de la prédica, entonces no voy a adelantarme por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces oramos. Señor Padre, te agradecemos el día de hoy la oportunidad que nos das de compartir y de aprender de tu palabra, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu nos llene de dones y de frutos, Señor, y nos ayude a comportarnos como Daniel, Señor, a poderle demostrar al mundo que somos personas donde mora el Espíritu Santo de Dios, Señor, y no que nos confundan con cualquier Babilonia y nos cambien el nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.